escritura en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 4, hermanos. Y mis hermanos que están ahí en su hogar también, de igual manera, los invito a que abran la escritura, Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el versículo número 3, hermanos. Al número 15, versículo número 3 al número 15, lo vamos a leer unidos esta ocasión, hermanos. San Juan 4, del versículo 3 al 15. Cuando tenga la escritura, hermanos, glorifique al Señor. ¿Estamos listos? Amén. Quiero escuchar su voz también en la escritura. Dice: y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Gloria al Señor. Tome asiento, hermanos. Cuando leemos, hermanos, este hermoso pasaje de Jesús y la mujer samaritana, vemos, hermanos, en este pasaje todo el amor y la misericordia del Señor Jesús. Porque cuando nosotros vamos leyendo, hermanos, y vamos conociendo a detalle lo que representaba que un judío estuviera con un samaritano, hermanos, era algo que no era bien visto. Pero el Señor Jesús, hermano, no le detuvo ni la religiosidad. Para Dios no había ningún obstáculo, hermanos, porque Él tenía que cumplir su misión, hermanos, de que todo el mundo fuera salvo. Sí, amén. Había un propósito de Dios para esta ciudad de Samaria. Y fíjese, hermano, cuando yo meditaba un poco en la Escritura, cómo el Señor Jesús usó la vida de esta mujer samaritana con todo y sus adjetivos que le podamos poner. Pues fue la mujer, hermanos,
el instrumento, que fue y corrió y les dijo: he encontrado a un hombre, a un judío diferente. ¿Cómo el Señor Jesús no se fue a encontrar al más preparado para decir: me voy a apoyar en este varón, porque yo quiero que todo Samaria conozca al Señor Jesús? Amén. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén, gloria a Dios. Y dice que cuando el Señor se dirigía, hermanos, conforme a la Escritura, a Galilea, no tenemos un mapa, pero yo quiero que usted ubique a Judea, digamos al sur, y arriba Galilea, y en medio Samaria. Y aquí había un asunto, hermanos, de diferencias, de religiosidad, de muchos asuntos, de cultura, que dice la Escritura que judíos y samaritanos no se podían ver. Usted se preguntará, bueno, ¿qué representaba ser de Samaria? Representaba, hermanos, que traían un asunto desde los tiempos, hermanos, de Moisés, desde los tiempos, de los reyes, desde el tiempo de los reyes con Acab, cuando el pueblo judío se empezó a mezclar, inducido por aquellos reyes, uno de ellos Acab, que a la vez inducido por, ¿usted se acuerda de su esposa? Jezabel, para adorar a otros dioses. Y no solo eso, hermanos, sino que el judío se fue mezclando, es decir, se empezaron a juntar con gente que no era judía, y pues ya el judío no lo veía bien. Y se cree, hermanos, que el judío, cuando tenía que recorrer hacia ese lugar de Galilea, lo que hacía era sacarle la vuelta. ¿Sí? No conocemos bien las distancias, pero se cree que eran de camino 6 días, 6, 7 días de camino. Y si usted pues no le rodeaba, haga de cuenta que hacía la mitad. Se iba derechito. Pero cuando dice la Escritura, hermanos, y le era necesario pasar por Samaria, no era que el Señor dice: voy a tener que pasar por... No, sino que era una necesidad que el Señor llegara a visitar a Samaria, hermanos. Porque ahí había una necesidad, hermanos. Porque si algo sabemos tú y yo, es que el Señor todo lo conoce. Amén, gloria a Dios. Un día le fue necesario pasar por Samaria, y el Señor, hermanos, no anduvo con rodeos, no dijo, bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No. Dice la Escritura, hermanos, que cuando vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, es decir, como mediodía. Usted sabe que el calor es tremendo hoy ahorita. Y mire, cómo tenemos que entender la Escritura un poco, hermanos, cómo el Señor, unos capítulos, dice, bueno, ahí mismo dice: el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y aquí el Señor, hermanos, estaba cansado del camino, estaba sediento. Vemos que el Señor era verdadero hombre. Amén. Era verdadero Dios también, porque Él conocía, hermanos, la necesidad que había ahí. Y el Señor, hermanos, repito, no lo detuvo nada. Y más aún, hermanos, que los que pudieron haber dicho algo,
como siempre, hermanos, los discípulos, pues ahora sí que los mandó a un mandado. Los mandó a traer comida. Dice la Escritura, ¿sí o no? Amén. ¿Para qué? Para que aquella mujer, hermanos, que ni siquiera sabía que se iba a topar con el Señor Jesús. Y qué hermoso es, hermanos, encontrarse con el Señor Jesús. Amén, aleluya. Porque así como dice la Escritura, que le era necesario pasar por Samaria, un día, hermano, le fue necesario pasar a tu hogar. Amén. Un día le fue necesario pasar a mi hogar porque vio que había una necesidad ahí. Y el Señor mostró su amor y su misericordia también con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Señor tenía sed. Dice la Escritura que estaba cansado del camino. Ya le decía yo más o menos cuánto habían recorrido, hermanos. Y aunque la Escritura, hermanos, no dice el nombre de esta mujer samaritana, pero lo que Juan relata es la necesidad que había en esta mujer. Amén. ¿Qué representaba? Le decía ahorita ser samaritano. Que no eran bien vistos por los judíos. Que los judíos no querían ni siquiera platicar con un judío y mucho menos con una mujer. Aunado a eso, hermanos, añádele los adjetivos que usted quiera por la vida que llevaba esta mujer. ¿Me explico? Amén. Era una mujer, hermanos, con una necesidad en su corazón. Había un vacío que ningún hombre había podido llenar, hermanos. Pero cuando el Señor Jesús le dice, dame de beber, la mujer samaritana le dice, oye, espérame. O sea, antepuso lo que traían ya de años. ¿Y por qué tú me pides a mí, tú siendo judío? Dice la Escritura, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces ahí el Señor ya como que ya se da a conocer. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que está junto a ti. Había, hermanos, un vacío en esta mujer, pero ahí estaba un hombre diferente, hermanos. Amén, gloria a Dios. Un hombre que conforme empezó a platicar, le mostró la necesidad de ella, pero no la condenó como muchas veces hacemos nosotros como humanos. ¿Cuántas veces, hermanos, sin conocer el caso total, empezamos nosotros a condenar? Empezamos a culpar. Pero ahí había un hombre diferente, su nombre Cristo Jesús, Amén. que en vez de condenarla, hermanos, le habló de lo que ella verdaderamente necesitaba y que podía satisfacer su corazón. Amén, gloria a Dios. Siguiendo, hermanos, con la Escritura, dice que el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua, pero agua viva, agua de vida eterna, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. La mujer le responde, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre
Jacob, que nos dio agua de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Aleluya. Entonces el Señor fue llevándola, hermanos, a la necesidad que había en este corazón, hermanos. Y como cuando usted lee la Escritura, lo primero que llama la atención y llena el corazón, hermanos, y le era necesario pasar por Samaria, porque el Señor todo lo conoce, hermanos. Amén, aleluya. El Señor conoce tu vida, conoce mi vida, conoce cuando tenemos una situación, cuando necesitamos de Él, hermanos. Tal vez esta mujer un día escuchó, o tal vez un día oró a Dios buscando la solución a su problema. Y cuando el Señor, hermanos, le dice, la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Allá la mujer dijo: este hombre es diferente. ¿Qué le respondió la mujer? Dice: no tengo marido. Señor Jesús, que todo lo conoce, le dice: bien dices, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. Y aquí yo quiero, hermanos, que nos detengamos un poco a meditar en esto, de que cuántas veces o qué representa para nuestra vida, hermanos, esos 5 maridos de esta mujer. Esta mujer buscaba, hermanos, la solución, buscaba llenar su corazón, hermanos, en el hombre. Y yo no lo dudo que no solamente esta mujer se defraudaba, sino que tal vez era maltratada. Cuando dice la Escritura, hermanos, que era como la hora sexta, en aquel tiempo la costumbre de que fueran a sacar agua del pozo, o era muy de mañana o era muy tarde. A mediodía pues ni uno quiere salir ahorita. ¿Se da cuenta el por qué esta mujer fue a esa hora? Porque nadie me va a ver, porque a lo mejor todos conocían su vida, a lo mejor todos conocían su reputación. Y dice: yo creo que es el tiempo. Pero qué dichosa fue esta mujer con encontrar al Señor Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque realmente, hermanos, la vida de esta mujer cambió, porque fue y habló y dijo: he encontrado a un hombre diferente. Y yo vuelvo a preguntarte, hermanos, ¿qué representa para ti estos 5 maridos que en tu vida pueden representar, hermanos, que muchas veces nosotros queremos satisfacer nuestra necesidad del corazón con cosas de este mundo? Y nos damos cuenta, hermanos, que realmente eso no es, hermanos, lo que llena el vacío que muchas veces tenemos en el corazón, hasta que no encontramos a Cristo Jesús. Cuando el Señor, hermano, le expresa estas palabras, no fue con un deseo de lastimarla, con un deseo de condenarla, sino fue con el deseo del Señor Jesús de mostrarle la necesidad que ella tenía, y que una vez que aceptara lo que el Señor le estaba dando, no volvería a tener una necesidad en su corazón.
Dice la Escritura que cuando el Señor le dice, ve, llama a tu marido, y ella le dice, no tengo. Y el Señor dice, bueno, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes aún no es tu marido. Vemos nosotros la necesidad que había en esta mujer de amor, de cuidado, de comprensión. Y cuando el Señor le dice eso, le dice a esta mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Es decir, la mujer volvió un poquito a sacar el asunto de la religiosidad. Me parece que tú eres profeta, pero déjame decirte que para nosotros este es el lugar donde adoramos. Y el Señor, hermanos, le dice de una manera muy clara, mira, tú puedes adorar aquí y yo puedo adorar acá, pero si no lo haces con el corazón, de nada sirve. El Señor quiere, hermanos, hoy en día verdaderos adoradores. Amén, gloria a Dios. Que donde quiera que estén honren a Dios. Que donde quiera que andemos, hermanos, seamos verdaderos hijos de Dios. Amén, amén. Y que no andemos queriendo satisfacer, hermanos, nuestro corazón con cosas de este mundo. El Señor Jesús, hermanos, fue adentrándose en la vida de esta mujer como lo hizo una vez con nosotros. Porque no se nos debe de olvidar, hermanos, cuando el Señor, muchos a lo mejor le sacaban la vuelta para pasar a Samaria porque allí había, hermanos, no eran bien vistos, había necesidad, pero la gente no quería llegar. Pero no se nos olvide que una vez el Señor llegó hasta donde estábamos nosotros. Amén, gloria a Dios. Perdidos, sin Dios, sin esperanza, hermanos. Testimonios hay de que como el Señor rescató, aún estando tirados por el vicio, hermanos, ahí el Señor restauró vidas. Amén, amén. Y pudiéramos seguir mencionando, hermanos, a donde el Señor vio necesario ir para cambiar nuestra vida, hermanos, y mostrar todo su amor y su misericordia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es, hermanos, la necesidad que hay en tu corazón? ¿Cuál es, amigo, la necesidad que tú tienes en estos momentos? Y que nada puede llenar tu corazón mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón. Qué hermoso es que tú y yo, hermanos, podamos exclamar como esta mujer, dame de esa agua. Amén, gloria a Dios. Porque antes, hermanos, buscábamos aquí, buscábamos allá, pero nada llenaba nuestra vida. Hasta que el Señor fue y nos encontró ahí, hermanos. A lo mejor sin un conocimiento tú le dijiste, Señor, ayúdame, Señor, si tú existes, ayúdame en este problema. Y el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor, hermanos, cuando se presenta en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. Es necesario, hermanos, que nosotros identifiquemos la verdadera necesidad que hay en nuestro corazón. Porque cuántas veces, hermanos, podemos tener y conocer, hermanos, las Escrituras, pero no acudimos a Él, hermanos, aunque nuestra vida esté sedienta. Yo no sé cuál sea tu condición en estos momentos, pero así como el Señor, hermanos, no le sacó la vuelta a Samaria, sino le era necesario llegar ahí, así el Señor también hoy quiere llegar a tu corazón. El Señor también hoy quiere llegar a tu hogar, en ese problema, en esa necesidad que tú puedas tener, porque el Señor te ama, hermanos. Yo te invito, hermano, que allí en tu hogar tú le digas al Señor: esta es mi necesidad. Hoy yo te invito, hermano, que estás aquí en la casa de Dios, que hoy tú le digas al Señor: tú conoces el vacío que hay en mi corazón, y que así como conocías la vida de esta mujer, yo sé que tú conoces mi vida, Señor Jesús, y que si yo no te lo platico, tú conoces mi corazón, porque tú no entras, oh Dios. Porque dice la Escritura que el que bebiere del agua no volverá a tener sed jamás. Y hoy el agua es para cada uno de nosotros. Hoy el Señor quiere dar de su presencia a tu vida. Hoy el Señor no quiere que vuelvas a tener sed jamás. Pero dile como esta mujer: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás. Hoy platica con el Señor Jesús. Hoy ahí en tu hogar, dobla tus rodillas y dile: Señor, yo quiero que corran ríos de agua viva en mi corazón, en mi ser. Hoy dile al Señor: yo quiero que tú entres a mi corazón. Y así como cambió la vida de esta mujer, así como mostraste tu amor y tu misericordia, así muéstrala conmigo, así muéstrala en cada hogar, ahí donde está la necesidad, porque tú has venido a buscar y a salvar a cada uno de nosotros. A esta hora, precioso Jesús, delante de tu presencia está mi vida, mi corazón, oh Dios. Te pido, Señor Jesús, que así como te fue necesario llegar por Samaria, hoy llegues al corazón, Señor Jesús. Hoy llegues al hogar, que te sea necesario, Señor. Que te sea necesario, Señor, pasar por cada hogar donde está la necesidad, donde está, Señor, el sufrimiento. Esa mujer tenía una grande necesidad. Esta mujer buscaba en las cosas, en el hombre, y no satisfacía nada su corazón. Pero llegó ese hombre diferente. Llegó ese hombre, su nombre Cristo Jesús, que vino a cambiar su vida. Y no solo su vida, sino la de todos aquellos que por el testimonio de esa mujer fueron y le dijeron: ahora no creemos por lo que nos has dicho, sino porque nosotros mismos hemos sido testigos. Qué grande es tu amor y tu misericordia. Qué grande es tu misericordia, precioso Jesús.
Por eso te damos gracias, Señor Jesús, porque un día también te fue necesario llegar por nuestra necesidad, por nuestro hogar. Y ahí, Señor Jesús, se fueron todos, se fue todo, Señor, aquello que no te agradaba, y empezó a correr ríos de agua viva. Y vino el verdadero gozo, vino la verdadera paz. Gracias te damos, precioso Jesús, porque ahora de nuestro interior corren ríos de agua viva. Pero si en ti aún no está la presencia de Dios, si en ti aún no está esa paz, hoy el Señor también quiere pasar a tu hogar. Así como llegó a Samaria, quiere llegar ahí. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque ahora corren ríos de agua viva en nuestro corazón, en nuestro ser. Bendito seas, precioso Jesús. Te alabo y te bendigo y te glorifico. Te pido, Señor Jesús, en tu omnisciencia, Señor, que tú todo lo conoces, que llegues ahí, Señor, al corazón del que está en necesidad. Que tu presencia llegue ahí donde está esa sed, Señor. Que tu presencia, Señor, llegue ahí donde está el temor, donde está la duda, donde está la desesperación. Bendito sea tu nombre, precioso Dios. A esta hora, Señor, te pido que seas con cada uno de tus hijos. Que vengas a llenar ese corazón, Señor, que necesita de tu presencia. Porque cuántas veces, Señor, el temor va secando el corazón. Cuántas veces, precioso Jesús, el hogar se va impregnando, Señor, de cosas de este mundo. Pero hoy tu palabra, Señor, nos dice que así como te fue necesario pasar por Samaria, hoy es necesario pasar por la necesidad que pueda haber para llenar, Señor, de tu presencia, de tu gloria, para satisfacer, Señor, esos corazones con esas aguas vivas. Bendito sea tu nombre.